es su nombre? María Cristina Castro. ¿El suyo? Melida Parra. ¿Cuál era el problema por el cual llegaron a la Iglesia Universal? Tenía problemas en mi familia, con mi esposo, y mis hijos se habían vuelto rebeldes. Mi esposo tomaba mucho, no llegaba a la casa, y entonces los problemas afectaban a los niños. Por causa de estos problemas, ¿cómo eran sus días? ¿Cómo era su carácter? Pues yo no dormía y llegamos hasta agredirnos con mi esposo. Yo le pegaba, lo trataba mal, le decía groserías, y pues eso afectaba mucho a mis hijos, por eso eran rebeldes, porque veían los problemas en la casa. ¿Qué pasaba por su mente cuando usted veía este tipo de problemas? Pues en realidad desde que yo tengo memoria en mi casa siempre habían golpes, grosería, incluso en las fechas especiales en fin de año, cuando todos debemos estar unidos y las cosas deben estar bien, habían muchos problemas y discusiones. Desde muy pequeña yo no sabía el por qué pasaba eso. Incluso entré en una depresión, yo le comentaba incluso en una ocasión a ellos, yo les dije que yo tenía problemas, ellos me decían que cómo es posible que un niño de 10, 11, 12 años va a tener problemas si no trabaja, si no tiene una vida social. Empezó a pasar el tiempo y mi vida como tal interior espiritual empezó a empeorar. Empezaron con deseos de suicidio, empecé incluso a involucrarme con malas amistades y a causa de esas malas amistades me empecé a refugiar en los vicios, ya viendo que mis padres bebían, yo quería experimentar y empecé a experimentar qué era la bebida y desde los 13, 14 años empecé a beber. ¿Todo este tipo de problemas que usted tenía en la familia desde la infancia le afectó a usted? Sí, señor, empezó a afectarme. Incluso empezó a pasar el tiempo y las cosas empeoraron. Empecé incluso a tener problemas espirituales, lo cual era que veía cosas en la noche, yo sentía que alguien me perseguía, veía sombras y después de un tiempo fue que nos enteramos con mi mamá de que éramos víctimas de brujería a causa de una envidia que nos habían hecho a nosotros. Y después, bueno, nosotros en realidad no creíamos, después empezamos a encontrar los trabajos de brujería en el almacén de mi papá, ya que eran cosas muy extrañas y nos preguntábamos qué eran esas cosas. Incluso mi mamá se empezó a enfermar y la llevaron al médico, médicos incluso costosos, y no le encontraban el por qué. Entonces que sí, que estaba enferma, que tenía problemas, mas no encontraban el por qué ella tenía eso. ¿Qué hicieron ustedes para cambiar esta situación? Yo no hacía nada. Un día mi hija, no sé, se enteró de la iglesia y me invitó y me trajo. Y de ahí nosotros vinimos, nos atendieron, empezaron a orientar y entonces empezó a cambiar todo. Desde el día que vinimos, el primer día, que fue un martes, empezó a cambiar todo. Una pregunta importante, ¿ustedes cuánto tiempo duraron en esta situación, estos problemas? Como unos 15 años. Sí, señora. Entonces, ¿usted fue la primera que llegó aquí a la iglesia? Sí, señora, yo fui la primera que llegué, una invitación que hicieron en la televisión. Llegamos y empezamos a hacer lo que los pastores nos orientaban, empezamos a utilizar nuestra fe. Nos dijeron que sí, que hemos sido víctimas de brujería, más que era algo que Dios podía cambiar, no era algo que era imposible y que nuestra vida se iba a derrumbar del todo. Empezamos a hacer las cadenas, empezamos a perseverar por nuestra familia, todo empezó a cambiar, mis problemas espirituales empezaron a desaparecer, yo empecé a tener más tranquilidad, empezamos a dormir tranquilos, mi papá empezó a llegar a la casa, tiene un carácter totalmente distinto, de igual manera mi mamá, todo empezó a cambiar. ¿Y en lo personal también todo cambió? Claro que sí, yo me empecé a realizar como niña, como adolescente, como mujer hoy en día, empecé a estudiar, como tal yo puedo decirlo que hoy en día yo estoy muy bien y soy feliz. ¿Vale la pena participar aquí en la Iglesia Universal? Sí, señora, vale la pena. Hoy en día estoy muy feliz, mi esposo ya no toma, estamos bien en la familia, pues con luchas como todos, pero bien, gracias a Dios. ¿Cuál es la clave para poder obtener un milagro de Dios en la vida personal? En realidad es perseverar, no desistir por lo que uno quiere, lo que el obispo explicaba, por nuestros sueños. Yo no desistí de mi familia y Dios no desistió de mí. Y yo sigo perseverando y lo seguiré haciendo.